nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Cuenta, secretario. Gracias, señor presidente. Ha llegado una reiteración de la invitación que nos cursara el Servicio Nacional de Geología y Minería para participar en la cuenta pública 2025 que se realizará este jueves 12 de junio a partir de las 9:30 horas en el auditorio Amanda Labarca de la Contraloría General de la República. Eso es todo, señor presidente. Puntos varios. Senadora Eversberger. Gracias, presidente. No necesariamente varios, sino que me gustaría que nos aclararan bien cómo vamos a votar, ¿no es cierto? Porque para tener las normas claras, antes que aquí vamos a tener discusión, está claro. Entonces quisiera que el secretario nos recordara cómo vamos a ir votando, indicación por indicación, qué pasa si las indicaciones se rechazan, si las indicaciones se rechazan, votamos lo que viene aprobado en la Cámara o se entiende aprobado lo que viene en la Cámara, cómo es el sistema de votación que tenemos establecido. Secretario. Gracias, señor presidente. Deberíamos empezar a votar en orden, indicación por indicación. Esto es el artículo primero, la indicación número 1. Lo que se vota, dice el reglamento, son las indicaciones. Por lo tanto, se aprueban o se rechazan o se aprueban con modificaciones. ¿Mm? Pero no procede, no sé lo que se está planteando, que no procede ir para atrás en este caso, sí a la sala, porque nosotros tenemos aprobado esto en general, la comisión. El espacio para formular posibles observaciones es el plazo de indicaciones. Entonces ahí, y son esos puntos más los que están en cuestión. Por lo tanto, si se aprueba o se rechaza, digamos, en este caso, por ejemplo, si se rechaza la indicación número 1 del presidente de la República para reemplazar la expresión 2024, 2025, 2026 por la 2025-2026, al rechazarse esto, se entiende que está aprobado la del general de Senado. En la sala sí que puede, digamos, puede irse ahí votación separada. En la sala sí que puede irse para atrás, porque se va votando hacia atrás en ese momento, pero porque es una propuesta de la comisión. Pero en este momento nosotros no tenemos una propuesta. Por lo tanto, nos pronunciaremos sobre las indicaciones. También esto puede ser planteado, la votación separada también en la Comisión de Hacienda, antes de ir a la sala incluso, a raíz de lo que surgió la semana pasada. ¿Alguna otra consulta? Entonces, la semana pasada estábamos viendo el artículo cuarto, en la cual íbamos a ver las indicaciones, perdón, las multas que quedaron pendientes que lo había propuesto la senadora Gatica. Así que, sí, sí, efectivamente. Pero era en ese artículo que estábamos viendo, secretario. La 25 estaba pendiente de la honorable senadora Gatica para consultar la siguiente modificación nueva en el artículo 16. Reemplazar en el numeral 2 del inciso primero del artículo 16 la palabra 10 por 20. Página 33. En este caso, la senadora está haciendo una indicación nueva, porque si ustedes se ven, este texto no está en el aprobado general por el Senado, sino que se remite directamente a la ley vigente. Ministro. Columna 1. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los señores senadores y senadoras que nos acompañan hoy, a la senadora Órdenes, que también nos está acompañando el día de hoy. Eh, la indicación de la senadora Gatica lo que hace es reiterar lo que se había incluido en el mensaje originalmente del Ejecutivo, que fue incorporado en el mensaje originalmente del Ejecutivo, porque recordarán que la senadora Gatica estuvo aquí, planteó la idea de presentar una moción de estas características y el compromiso que nosotros hicimos era introducirlo en este proyecto de ley, porque este proyecto de ley y esta materia tenía que empezar su discusión en la Cámara de Diputados. Lo que hace la indicación, que es lo mismo que hacía el mensaje del Ejecutivo, era duplicar la magnitud de las multas en, digamos, sus distintos tramos, ya sea leve, grave o gravísima.
Pero, no. CO2. Hay muchas emisiones de CO2 aquí. Hay que ventilar. Em, ese es el objetivo de esta indicación. Durante la discusión de la semana pasada, el senador Galilea solicitó que le acompañáramos un comparativo con otros sectores regulados, y esa es la tabla que les entregué antes de que comenzara la sesión. Como pueden ver en esa tabla, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene un rango que, para simplificarlo, va de 1000 a 10.000 UTA. La Comisión de Mercados Financieros tiene un rango de multas que están en UF, pero si las llevamos a unidades tributarias anuales, entre 5.000 y 25.000. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Este es mi cuadro. En la columna penúltima, donde dice SEC con indicación, esa es la propuesta de la senadora Gatica, que esencialmente lleva las multas de un rango que va desde 1000 a 20.000 UTAs, unidades tributarias anuales. Cuando uno lo compara con la Superintendencia de Medio Ambiente, esa es la segunda columna, puede ver que va de 1000 a 10.000. Y si uno lo compara con la Comisión de Mercados Financieros, que es la que históricamente ha tenido las multas más altas, porque también fue la última en revisarse también, porque este es el marco normativo más reciente, lo que uno ve es que va de entre 5.000 y 25.000. O sea, nos mantendríamos más o menos en un rango similar al que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente y al que tiene la Comisión de Mercados Financieros. El techo para las gravísimas sería mayor que el de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero menor que el de la Comisión de Mercados Financieros. Estaría entre medio. Creo haber cumplido con su solicitud, estimado senador. Ministro, esto lo hago porque en la Comisión de Obras Públicas, con el boletín 10.795-33, ellos están modificando las multas de sanitaria y haciéndole equivalente a las actuales de energía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle al gobierno que lo que está haciendo allá tiene que pararlo porque tiene que equiparar a esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si allá hay una norma que quieren igualarse a la que tenemos hoy acá en energía. ¿Sí? Porque lo tengo acá el boletín, por eso se lo pregunto. Sí, señor presidente, por su intermedio, en verdad, el tema de las multas es instrumental a la disuasión que uno quiere generar, digamos. Esto es como decía el premio Nobel en Economía Gary Becker. El margen intensivo de lo que uno quiere es que las normas se cumplan. No, lo que uno quiere no es pasar multas. Idealmente, entonces el margen intensivo de las multas típicamente tiende a crecer en aquellos lugares donde uno observa muchos incumplimientos. Y en materia de distribución eléctrica, la verdad es que uno observa muchos incumplimientos. Hoy día tenemos cerca de 30 millones de dólares en cargos formulados a distribuidoras eléctricas, y por lo tanto hacerlas crecer en su margen intensivo tiene que ver con conseguir que se cumplan. Hay una serie de disposiciones que han sido aprobadas en términos generales por la unanimidad de tanto la Cámara como el Senado, que tienen que ver con generar una aproximación más preventiva, de generar la posibilidad de planes de cumplimiento. Bueno, todas esas cosas al final del día también descansan en que las empresas cumplan espontáneamente las reglas. Ahora, ese cumplimiento espontáneo descansa también de la intensidad de las sanciones. Si eso significa que en el futuro va a haber que enmendar lo que ocurra en obras públicas, puede ser. No conozco el detalle de la situación digamos, de los servicios sanitarios. Pero al menos tengo la impresión de que el año pasado no tuvieron una situación como la que tuvimos nosotros, de incumplimiento evidente de las reglas de continuidad del servicio, tanto con clientes residenciales como industriales, y en particular con electrodependientes. Entonces, el punto mío tiene que ver con que en los sanitarios se está igualando a lo de electricidad. Entonces, yo no sé si en esa parte del Ejecutivo sabe que acá se está modificando lo que ellos quieren igualar.
Eso nomás, porque si no van a quedar igual y no se va a cubrir, no se va a cumplir el objetivo de lo que ellos buscan. Y segundo, en el tema de la distribución eléctrica, usted sabe que llevamos 30 años con un sistema que todos reclaman que está obsoleto, que hay que modificarlo, que la empresa modelo también tiene que tener otra forma de mirar, y todo eso es parte del problema que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea algo justo y no solamente al arbitrio de multas por multa, como lo dijo bien usted? O sea, que lo lógico es que se busque un camino para que no llegara a eso y se cumpla. Pero si tenemos una ley que ya está obsoleta y no en lo último, por lo menos que estoy en el Congreso, nadie ha tomado el toro por la asta de hacer una modificación a la ley de distribución, con este problema vamos a seguir eternamente. Ministro, le ofrezco la palabra. Senador, sí, respecto de otros mercados regulados, yo, si esta que es una indicación parlamentaria se aprueba, yo puedo tomar el compromiso de tener la conversación con el Ministerio de Obras Públicas para que se enmiende también en ese otro boletín que actualmente está en discusión, de tal manera de que tengamos un escenario similar en todos los mercados regulados. No hay problema con eso. Puedo tomar eh, ese compromiso. Respecto de la reforma a la distribución, eh, lo dijeron con la empresas distribuidoras, la asociación gremial de las empresas distribuidoras. Esa es una conversación que está en curso, con mucho pragmatismo. Nosotros hemos hecho algunas propuestas de una legislación corta que busca cerrar las brechas de inversión, pero aquí hay efectivamente brechas de inversión, pero también hay brechas de cumplimiento. Entonces, las brechas de inversión, nosotros tenemos un calendario. De hecho, la asociación o sea, las distintas distribuidoras tienen una propuesta que le hizo el Ejecutivo en el marco de digamos, de una mesa de trabajo que hemos tenido desde hace bastantes meses, pero también hay brechas de incumplimiento. Entonces, tanto para las brechas de cumplimiento como para las brechas de inversión necesitamos avanzar en herramientas. Este proyecto tiene muchas herramientas respecto a la brecha de cumplimiento. A juicio del Ejecutivo, aumentar las multas eh, también fortalece la señal, de tal manera de que las obligaciones de continuidad de suministro se cumplan. Ofrezco la palabra, senadora Berger. Gracias, presidenta. A mí no me convencen mucho las explicaciones del ministro. Yo no encuentro una razón muy de fondo para aumentar las multas en algo en que yo creo que la mayoría de los problemas son falta de inversión. Y aumentar la multa va en contra de eso, porque finalmente ya van a dejar, entonces van a empezar a destinar a las empresas la plata que tenían para inversión a pagar estas multas. Multas que solo van en beneficio del Estado, no van en beneficio de las personas. Entonces, de verdad que menos con el cuadro que usted trae, ¿no es cierto? Excepto en la infracción leve, las otras están en el mismo nivel y nosotros las vamos a subir. No, de verdad que no le encuentro la razón lógica. Entiendo que esto también se rechazó en la Cámara de Diputados, el tema o no se vio, ya. Pero, presidente, yo no estoy por innovar en esta materia. Creo que hay que tener incentivos para que la gente invierta y que se solucionen los problemas de fondo de nuestro sistema eléctrico, que claramente es la falta de inversión y por lo tanto es eso lo que tenemos que incentivar. Poner más multas sin inversión, van a seguir habiendo los mismos problemas que hoy día tienen a las personas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Probablemente que el Estado reciba más dinero, ¿no es cierto?, y que pueda aportar al déficit fiscal. Pero ¿qué va a beneficiar en esto a las personas? No, no me parece correcto, menos cuando las multas están más o menos adecuadas con los otros servicios. Gracias, presidente. Senador Castro. Gracias, presidente. Te confío. Sí, me encantaría porque usted tiene lo que a mí me falta. Presidente, bueno, se ha cumplido con el Ejecutivo de traer este cuadro porque había dudas legítimas respecto a otros mercados. Pero, mire, aquí el problema
y aquí lo hablo por mi región y creo que nos pasa todo un poco, hay zonas que son verdaderos caseros de la interrupción. Viven interrumpidos en su servicio, gente que ni se alcanza a percatar de si le resarcieron después o no la indemnización, la rebaja correspondiente, pero lejos de la lluvia, el temporal, sino que viven con interrupciones de corte. Y resulta que en todos los reportes que se ha hecho en la historia, no solamente en los episodios críticos, se admite por las empresas que hay hoy día incentivos muy débiles a la mantención, a la innovación, sobre todo en las zonas más alejadas, zonas rurales, caminos, lejos, perdidos, a veces en zonas muy extremas, porque las multas son bajas, ni más ni menos. Entonces, aquí no se trata de extinguir, expoliar las empresas o ponerlas de rodillas para que quiebren o echen gente, ¿verdad? Porque están ya en una situación imposible. Aquí se trata de buscar algún grado de equilibrio en la desigualdad que hoy día tenemos, en que el premio y el castigo no están bien puestos. O sea, en la medida que la multa, y esto es de sentido común, está muy por debajo de lo que puede ser la motivación a reparar, a mantener de mejor forma, se prefiere pagar la multa en vez de hacer esa mantención tan necesaria. Y eso ocurre en todos los lugares y no acuso a ninguna empresa en particular porque son reglas generales de mercado. Si además de esto, ante la duda, se aclara que otros servicios, mercados, tienen multas similares a las que aquí se proponen, que son modestamente un poco más altas o el doble más altas, pero que no son estrambóticas, no son desencajadas respecto a otros lugares de servicios tan importantes como el medio ambiente, CMF, en fin. ¿Cuál sería entonces el impedimento para que aquí se legislara y se dejara un nuevo estándar? Si entendemos los dos factores, el factor de desempeño a poder cumplir las metas de reparación, mantenimiento, innovación. Yo estoy pensando en Litueche, estoy pensando en Las Cabras, no sé, cada uno tiene sus comunas acá, pero donde todo el año se les corta la luz. Y nadie ve una solución concreta y la multa la paga la empresa y ya, y se acabó y sigue todo el panorama como siempre. ¿Por qué no ponemos las cosas de otra manera? Entonces, resumen, presidente, yo soy partidario de acoger esta enmienda de la senadora María José Gatica, que me parece sensata al momento que tenemos de discusión de una ley que no es a cada rato, para generar correctamente los incentivos para que la gente se vea favorecida y no para que siga haciéndose más de lo mismo, que es la crónica sistemática de las interrupciones fuera de episodios extremos, fuera de inclemencia meteorológica, que son contingencias muy específicas, sino más bien en la cotidianidad de su servicio por el cual se paga, y se paga bastante, todo el sistema de alza de tarifa que hemos conocido, vivido, pero que no tienen hoy día las empresas los mecanismos para incentivarse a sostener de mejor manera la innovación de algo que es esencial hoy día, que es la energía eléctrica. Por eso yo voy a votar a favor, tal como lo hice la semana pasada, porque me parece que esto es del sentido común para la gente. Gracias, presidente. Gracias. Senador Galilea, ¿le ofrezco la palabra o no va a intervenir? Gracias, presidente. Bueno, efectivamente yo la semana pasada pedí el análisis que trajo el ministro. Me interesaba compararlo básicamente con lo que creo que es más parecido, que son las concesiones sanitarias. Lo financiero anda por otro camino. Ahora, las multas tienen algo de ingratos. Esto es muy parecido a las discusiones cuando en la Comisión de Constitución discutimos sobre las penas. Bueno, ¿cuánto es suficiente? 3 años y un día, 5 años y un día, 10 años, 15 años, en fin, siempre hay hay un momento en que las penas, al igual que las multas, ya empiezan a ser como que no obedecen estrictamente al propósito Y hay multas que se pasan de rosca y que significa, bueno, sabe que si me cobran esta multa, toma, aquí está la empresa, me declaro en quiebra y no pago. Entonces, no está en ningún mandamiento dónde y hasta dónde deben ser las multas. Yo no sería partidario de subir lo que ya está,
porque es igual a lo que está en el mundo sanitario, y porque además acá no se considera otra cosa, ministro, y que me hubiera gustado dentro del análisis, que cuando hay infracciones gravísimas, las empresas concesionarias de servicios públicos como son estas, no solo están expuestos a las multas, sino que también están expuestas a caducidades de las concesiones, que ese sí que es la sanción máxima y que tiene una, es un gravamen económico del porte de un buque. En el mundo sanitario entiendo que ha ocurrido una vez, una vez que llegó a término, es decir, que salió a remate, la empresa sanitaria, era una empresa sanitaria chica, de las grandes, eh, el último episodio que recuerdo fue el de Osorno, de ESAL, que tengo entendido que al final, entre tanto, ESAL terminó vendiendo y se presionó finalmente el cambio de concesionario. La verdad es que son otra parte de las formas que tiene la autoridad para ejercer lo que debe ejercer cuando hay incumplimientos graves reiterados. Por lo tanto, esta vez creo que no soy partidario de innovar en esta materia, ministro. Entonces vamos a votar, secretario. En votación la indicación número 25 de la honorable señora Gatica para consultar la siguiente modificación nueva. Reemplazase en el numeral 2 del inciso primero del artículo 16 la palabra 10 por 20. En votación, senador Galilea, senadora Benperger, senador Castro, A favor. señor presidente. En contra. Rechazada la indicación 25, 3 por 1. A continuación, la indicación 26, página 34, al literal Y propuesto, la indicación 26 de la honorable senadora Secretario. Perga. Perdón que interrumpa, para ser justo, la semana pasada cuando se habló de esto, yo sé que no está en la sesión, pero la senadora Proboste dio su parecer con respecto a esto. Entonces, no sé si puede quedar la constancia de que ella también está de acuerdo porque es firmante del proyecto con la senadora Gatica. Señor presidente, tendría en ese caso, si existe el fair play de la comisión, revisar sobre ese punto y votar en ese momento. Sí, no, pero tengo que tener el acuerdo de ustedes. Gracias, señor presidente. De la honorable senadora Benperger y de los honorables senadores señor Galilea Proens para reemplazar la palabra incluidos por requeridos, página 34 del comparado número 4, literal Y propuesto. Ofrezco la palabra. Senadora. Presidente, un poco lo que estábamos viendo la vez pasada son cambios de términos para darle mayor precisión a la norma simplemente. Ok. Ministro, ¿le ofrezco la palabra? ¿34? Sí. Como en el mismo tenor de lo anterior, es correcto el cambio de verbo de instruido a requerido. Aclara, digamos, el lenguaje con el que venía la ley antes. Así que del todo razonable la indicación presentada. Ok. Ofrezco la palabra. Y lo mismo, si me permite, señor presidente, con 27, 28 y 29, digamos. Que son todas... ¿Estarían de acuerdo en votarlas todas juntas con el mismo resultado? Entonces votamos la 26, 27, 28, 29. No, pero Voy a dar 27, lectura. 29 son las de Gatica. ¿No es ¿Ah? cierto? Sí. No, yo me equivoqué, Sí, con los números. prefería la 27, 28 y 29 Hasta son la las de 28 Gatica. nomás, ¿ya? Son todas distintas, ¿eh? Pero Sí. por eso le digo, ministro, La votamos la 26. 27 a 29 son multas. Sí. 26, correcto. Sí, solo cambio de texto. Ok, solamente la 26 entonces. Senador Galilea, senadora Benperger, 26.
Senador Castro. Yo, perdón, sí, yo me confundí. Señor presidente, A favor. aprobada 4-0. La indicación 26 sin modificación. A continuación corresponde la indicación 27 de la honorable señora Gatica para incorporar a continuación del número 4 el siguiente número nuevo, página 35, sus señorías. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 16A la palabra 10 por 20. En la primera columna, para el texto legal y vigente, ¿cómo sería el cambio? Estas quedaron pendientes, senador. La 26 y 25. Sí, 25. Sí. Ok. En votación entonces, secretario. ¿La número 27 o hasta la 29, señor presidente? 27, la 28, la 29. Voy a dar la lectura en todo caso para que quede claro. 27, la senadora Gatica, para incorporar a continuación del número 4 el siguiente número nuevo. Reemplázase en el numeral 1, artículo 16A, la palabra 10 por 20. La 28 es la misma señora senadora para incorporar a continuación del número 4 el siguiente número nuevo. Reemplázase en el numeral 2 del artículo 16A la palabra 5 por 10. Por último, la 29 de la misma señora senadora para incorporar a continuación del número 4 el siguiente número nuevo. Reemplázase en el numeral 3 del artículo 16A la palabra 500 por 1000. En votación las indicaciones 27, 28, 29. Senador Galilea. Senadora Ebensperger. Senador Castro. Yo no podría estar más de acuerdo con la senadora Gatica de Renovación Nacional, que me parece increíble y curioso que no se vote en esa misma línea acá. Tendrá cada uno sus razones, está muy bien, las han expresado, pero reitero que cuando hay un principio orientador para facilitar las cosas a la gente y que la gente ante la interrupción de servicios vea de verdad el resarcimiento de aquello, eso pasa por multas de otro carácter que son las que aquí se están proponiendo y que desgraciadamente mi voto es solitario, pero es mi voto, es a favor de que eso sí ocurra y bueno, la democracia es así, se respeta por supuesto, pero creo que es un error. Gracias. Señor presidente. El senador Castro sabe que militar es una cosa y tomar decisiones son otras, así que yo voto en contra también. Indicaciones 27, 28, 29 son rechazadas por 3 votos en contra y 1 a favor. Senadora, yo, porque sé que la senadora tiene que ir a otra comisión y vino a ver su indicación. Veamos la 34. No, veamos la senadora órdenes y después retomamos de acuerdo al orden. ¿Ya? Presidente. Jimena, ¿la puede explicar usted mientras lo... 157, sí. ¿Ya? Por favor, tiene la palabra, senadora. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Saludar a los senadores y senadoras de esta comisión, también al ministro Diego Pardo. Yo he presentado una indicación, presidente, que alude al artículo 157 de la Ley General de Servicios Eléctricos. En este artículo, presidente, se establece un mecanismo que se conoce como el mecanismo de ajuste y recargo, que es un mecanismo que existe en el sistema eléctrico nacional, pero no es aplicable para el sistema eléctrico nacional, pero no es aplicable para los sistemas medianos. Y lo que estamos proponiendo junto al senador Espinosa es que este mecanismo de ajuste y recargo sea aplicable a los sistemas medianos. Y esto va a tener a nuestro juicio efectos bien positivos porque
Una de las barreras, a mi juicio, también para generar mayor inversión, particularmente en la zona austral del país, donde básicamente son todos los sistemas eléctricos, son los sistemas medianos, generar mayor inversión. O sea, la barrera hoy día no es solo de conectividad la que enfrentamos en los territorios australes, sino también que tiene que ver con el valor de la energía. Y a través de, si se aprueba esta indicación, se permite aplicar un mecanismo y que a mi juicio va a tener impactos bien positivos, sobre todo en las pymes, en el sector industrial de la zona sur austral, donde todos los sistemas son sistemas medianos y los que no lo son pertenecen a sistemas aislados, que no voy a hablar de la precarización que tiene ese tipo de sistemas en Chile. Gracias, senadora. Ministro, le ofrezco la palabra sobre la indicación de la senadora Órdenes. Sí, respecto a la indicación número 7, este es un mecanismo de ajuste y recargo que existe en todos los, o sea, que existe dentro del sistema interconectado central del actual sistema eléctrico nacional, ajuste y recargo. Sí, que lo que hace es nivelar los precios de la energía para que ninguna zona particular tenga un precio demasiado lejano del resto del país. O sea, lo que hace es equilibrarlos. En el caso de los sistemas medianos, que son los que están en Aysén, Magallanes y la provincia de Palena, de la región de los lagos, sistemas medianos. Claro, hoy día esto se aplica en el CEN, pero no se aplica en el Sistema Eléctrico Nacional, pero no se aplica en los sistemas medianos. Claro, y quedaron excluidos. Y esto lo que hace es básicamente igualar el mismo sistema de ajuste y recargos que existe en el Sistema Eléctrico Nacional, extenderlo a los sistemas medianos. Esto también ocurre, esto ya se hace respecto a los residenciales y lo que pasa es que no se hace respecto de las tarifas comerciales e industriales. Lo que hace esta indicación es extenderlo también a los sectores comerciales e industriales. Esta indicación es exactamente, es muy similar a la que está en discusión en primer trámite en el proyecto de ley de sistemas medianos. En la Cámara. En la Cámara. Sí. Los senadores Órdenes y Espinosa la trajeron aquí con la expectativa de que este proyecto va a salir antes, y efectivamente si sale antes, digamos, ese alivio tarifario llegaría antes a los sectores pequeños y medianos. El impacto de esto ya se evaluó en la discusión en la Cámara, y el impacto es mínimo en el resto del país, muy, muy pequeño, menor al 1%, 0,1%, digamos, es el impacto que tiene, y tiene un impacto de cerca del 15, 18, dependiendo un poco del sistema de distribución, en el caso de las pymes, de los sistemas medianos. Senadora Asperger. Presidente, yo no tengo una mayor objeción respecto de la indicación. Lo que sí me preocupa es la idea matriz. ¿No es cierto? No debiera esto discutirse en el proyecto precisamente que está en la Cámara de Diputados de Sistemas Medianos, que es el boletín 16.627-08. Entonces me gustaría, antes de entrar al fondo de la discusión, saber si la Secretaría y usted lo van a declarar admisible o inadmisible. Eso es solo, presidente. Sí, estábamos viendo justamente eso con el secretario, con respecto a la indicación 6, secretario, para que usted informe. En la opinión del secretario, primero la indicación 6 sería inadmisible, por cuanto estamos viendo la 7, pero la serie 7 era de la senadora Órdenes. Sí, no, por eso. Pero para ir clarificando, yendo en orden, la 6 sería inadmisible a juicio de la Secretaría. Entonces se declara inadmisible la 6. ¿Ya? La número 7, tal como se la señaló la senadora Perger y por los dichos del señor ministro, también se encuentra en otro proyecto, digamos, no estaría dentro de las matices de este que estamos viendo ahora, digamos, más allá del beneficio no de acelerar la tramitación, digamos. Gracias, secretario. Ministro, el proyecto, en pocas palabras, porque usted lo conoce, el de la Cámara, díganos en qué consiste, porque si vamos a aprobar algo que usted lo está viendo ya, ¿en qué pies queda uno con otro? Las multas. Todo multa.
sí, pero dejamos. Sí, ya ve, si nos preocupamos. No, no. Señor presidente, por su intermedio, el proyecto de ley de sistemas medianos es un proyecto de ley estructural, que lo que hace es cambiar las reglas estructurales de los sistemas medianos en múltiples dimensiones, no solamente digamos, en este tema en particular. Este tema en particular es una de las varias disposiciones. Ese proyecto fue aprobado en la Comisión de Zona Extrema, hoy día acaba de ser despachado a la Comisión de Energía, entiendo que se va a Hacienda y después tiene digamos, un camino todavía por recorrer. Esta indicación lo que hace es tomar un aspecto pequeño, pero que es significativo efectivamente para el sector productivo de las pymes de los sistemas medios. A juicio del Ejecutivo, la idea matriz de este proyecto de ley es más bien extensa y es el mismo cuerpo legal que está bajo discusión, digamos. Eh, por eso es que hemos tenido distintas discusiones. Gracias, ministro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, a mi juicio, el proyecto de ley que estamos debatiendo el día de hoy, que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, tiene como objetivo enfrentar las alzas de las cuentas de electricidad y esta medida va a tener un impacto efectivamente en las tarifas eléctricas de Aysén. Por eso yo, a juicio nuestro, y por eso hicimos y presentamos esta indicación, sí forma parte de la idea matriz de la ley que se discute en este espacio. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Ministro, solo para no tener doble discusión sobre este tema cuando vuelva a vacaciones. Si nosotros lo vemos acá, usted comprométase que en la que tiene allá no venga este punto acá. Por eso, o sea, bueno, porque si no vamos a legislar 2 veces sobre lo mismo, en tiempos distintos. Entonces, si usted se compromete, nosotros pondríamos en votación la senadora por el compromiso que usted saque este punto de la Cámara. ¿Ok? Me comprometo con el micrófono. Gracias. Prendido. Juro. Secretario, en base a lo que conversamos recién y a lo acuerdo con el Ejecutivo, ponemos en votación la indicación número 7. la 7. Si quiere la abrevio la lectura porque parece que haya vuelto. Entonces, en votación, senador Galilea, senadora Evenperger, senador Castro, A favor. senadora Proboste, Favor de la indicación de la senadora Jimena Órdenes. Perdón. Sí. Siempre va a estar a favor de la senadora Órdenes. y senador Espinosa. Señor presidente, el senador Galilea, Yo soy el último. Tengo que votar al senador Galilea. Será el presidente. Disculpe la demora, presidente. senador Galilea. Quería aclarar algunos puntos técnicos con el ministro, pero voy a votar a favor, sobre todo por una razón de promoción de inversiones en zonas aisladas del país, como es la región de Aysén. O sea, creo que esta, entre comillas, excepcionalidad está de sobra justificada en razón de ello. Muchas gracias. Señor presidente, A favor también. aprobada la indicación número 7 de la senadora Órdenes y del senador Espinosa. 5-0.
A continuación, y tal como corresponde de acuerdo al reglamento, nos vamos a la página número 1. Antes se ha pedido la reapertura de votación de las indicaciones 25 a 28 de la senadora. 25, 27, 28, 29. Exactamente, en que habían sido, te digo al tiro, que fueron rechazadas con los votos en contra del senador Galilea, senador Emperger, senador Proen y a favor del senador Castro. ¿Cómo votaría su señoría? Presidente, mire, hemos vivido durante el año 2024 y en lo que va del año 2025 situaciones de corte de suministro de energía eléctrica que dan cuenta, además, las faltas de inversiones. Estuvimos aquí, escuchamos largamente a la superintendenta de electricidad y combustible respecto de un conjunto de iniciativas que el Ejecutivo había planteado a las empresas y finalmente, claro, les sale mucho más económico pagar las multas que hacer las inversiones para garantizar un suministro continuo y de calidad a los usuarios, y por eso nosotros vamos a respaldar la indicación de la senadora Gatica para poder en algo persuadir a las empresas que efectivamente realicen las inversiones que permitan tener un servicio de calidad. Voto a favor. Consecuencias, rechazada esta vez por 3 votos en contra y 2 votos a favor. Suspendemos hasta que llegue la senadora. Televisión del Senado suspende transmisión.
A continuación, comenzar el estudio del artículo primero, inciso primero, la indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar la expresión 2024, 2025, 2026 por 2025 y 2026. La indicación número 2, también el inciso primero, está relacionada también del Ejecutivo para reemplazar la expresión $5 por $3. Y también este inciso primero está en la indicación número 3, también del Ejecutivo, para agregar a continuación de la frase indexación asociada a dicha tasa, lo siguiente: presente los contratos de suministro a clientes regulados. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. En su momento, durante la discusión que tuvimos a propósito de la discusión en general del proyecto, recibimos aquí en la comisión a representantes del sindicato de Guacol de Energía. Ellos plantearon una serie de observaciones respecto de la sobretasa al impuesto a las emisiones y gran parte de esas observaciones fueron acogidas aquí. En primer lugar, bueno, la sobretasa del impuesto a las emisiones se devenga anualmente, en abril de cada año, junto con la operación renta, y el 2024 fue el año pasado, entonces esto más bien obedece o sea, la indicación número 1 a la realidad actual, digamos, que es para la del 25 y para la del 26 conseguimos, contamos todavía tiempo, la del 24 ya pasó, digamos, las emisiones del año 24 se devengaron en abril del 25, lo cual ya, digamos, ya pasó en términos de tiempo calendario. Por otra parte, junto con disminuir en un año, la expectativa de recaudación también se disminuye de 5 a $3. Si se fijan, 3 años por $5 es equivalente a una recaudación total de 15 por tonelada, 3 por 2 años es equivalente a 6. Por lo tanto, una disminución significativa en las expectativas de recaudación de más de la mitad, y a su vez haciendo eco digamos, de una observación que se hizo en particular también por los representantes de esta organización sindical. Se permite traspasar el costo a los contratos regulados, que son el principal volumen de clientes de estos activos carboneros. Con esto nosotros, la expectativa del Ejecutivo es haber resuelto las observaciones que se hicieron durante la discusión en general, y desde esa perspectiva buscar la aprobación de lo que había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste. Respecto a este punto, quisiera hacer una consulta al ministro, porque efectivamente este es un punto que, al menos en nuestra región, es bien relevante. Yo entiendo que el Ejecutivo planteó estas rebajas en las expresiones de los $5 a los $3, y que además acogió lo del sindicato respecto de que esto solo va a regir para las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas de generación. Acotó el tiempo, por lo cual es temporal, acotó el tiempo al año 2025-2026, pero además establece que va a ser solo para aquellos que posean contratos vigentes de suministro eléctrico para clientes regulados. Permite traspasar el costo a los clientes regulados, con lo cual no se genera un problema de caja para la generadora. En particular, Guacol de Energía no tiene contratos con clientes residenciales, solo tiene contratos con clientes libres. No sé, estoy pensando, por ejemplo, y no queda más claro, presidente, señalar que lo que está en el proyecto de ley establece para las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas de generación respecto de los años 2025-2026, que es la propuesta del Ejecutivo, que posean contratos vigentes de suministro eléctrico para clientes regulados, una sobretasa al impuesto de emisiones de CO2.
La sobretasa es para todas las generadoras, pero aquellas que tengan contratos con clientes libres pueden traspasar el costo de esa sobretasa a sus clientes, con lo cual no les genera un problema de caja. Pero la base imponible es la misma de la que paga el impuesto. La base, o sea, los sujetos obligados a pagar el impuesto son los mismos que los que hoy día pagan el impuesto, también van a pagar la sobretasa, pero van a poder traspasarla a clientes regulados. Presidente, en esto quiero insistir porque creo que también, para no generar mayores dificultades con esta iniciativa, lo que queremos es ayudar a la familia para que tengan subsidio a las cuentas de la luz. Entonces, a mí me parece importante que se establezca el impuesto verde para las empresas que actualmente tienen contratos vigentes con suministro eléctrico para clientes regulados, que son quienes hoy día han tenido también mayores alzas. Senadora, efectivamente esas empresas van a pagar el impuesto y si solamente tienen contratos con clientes regulados no lo pueden traspasar. Se permite el traspaso a clientes libres, eso es lo que hace la indicación, permitir que clientes, o sea, que activos, empresas de generación, el conseguir lo mismo, sí, efectivamente. Pero de una manera más consistente con la estructura de la base imponible del impuesto. Oye, senadora Vespeguer. Gracias, presidente. Yo quiero partir señalando que yo soy partidaria de, como lo hemos venido conversando, ¿no es cierto?, de aprobarse este subsidio. También soy partidaria, y aquí lo hemos dicho y hemos tenido la discusión, que creo que con la mayor recaudación del IVA, este subsidio para llegar al 1.800.000, a los 2 millones, a la cifra que se acuerde por el Ejecutivo, da. Y que estos cargos adicionales finalmente es una recaudación, es casi que una reforma tributaria encubierta para recaudar ingresos para el Estado. No voy a aprobar, lo que pasa es que no hay indicaciones ahí, voy a aprobar cómo viene el tema de ampliar el subsidio con el IVA, como viene desde la Cámara. Creo que además, presidente, lo pedimos en reiteradas ocasiones y excepto la primera vez cuando empezamos a ver, vino el ministro Marcel. El ministro Marcel ha ninguneado a esta comisión. Y entonces, como va a llegar Hacienda y este proyecto tiene que ir a Hacienda, bueno, que esto se discuta ya, si es que allá él va a conceder cosas o mayores concesiones o mayores aportes. El gobierno comprometió aportar para este proyecto 115.000 millones, ¿no es cierto? 115.000 millones de dólares. Y se compromete a aportar aquí el año 25 de pesos, perdón. Y se compromete a aportar solo 5.000. Entonces, la verdad, vamos a aprobar un subsidio que van a terminar pagando todos aquellos que de verdad los queremos ayudar. ¿Cuál es el subsidio? Yo creo que esta es una discusión. Yo agradezco todos los esfuerzos que ha hecho el ministro de Energía, pero él mismo también lo ha señalado acá, ¿no es cierto? Estas son las herramientas que Hacienda le dio. Él no tiene cómo llegar a mayores acuerdos con nosotros y bueno, y si el ministro de Hacienda no quiso venir acá, yo no estoy disponible a aprobarlo con más información, sin que él nos escuche y sin que nos dé las explicaciones. Y bueno, frente a ese ninguneo, voy a rechazar estas indicaciones y que se vean Hacienda, si ahí le parece correcto al ministro ir. Gracias, senadora. Ministro, en pandemia y en todo lo que ha venido, los no regulados han pagado todas las cuentas. Y ahora le subimos una tasa impositiva nueva. O sea, le aumentamos la tasa positiva. Sí, pues si las deudas de los FED1 y todo eso que estamos recuperando hoy día, ellos la pagaron, hoy día están pagando de nuevo. Entonces le hemos recargado muchos a todos los no regulados. Yo sé que uno puede decir, ya, pero esto nos va a llevar a lo que yo planteé y se lo he dicho a usted. Esos mismos no regulados van a construir sus propias generadoras
y se van a salir del sistema y ahí vamos a colapsar todos. Porque ahí sí que la cuenta va a subir un 10%, va a ser un 45%, si las empresas grandes empiezan a salir del sistema. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿hasta dónde abusamos de cargar la mano sabiendo que existe este riesgo real de que ellos empiecen a hacer su autogeneración y de alguna manera salirse del sistema, pegando un tremendo impacto en la gente común y corriente? Eso, cuando estaba presidiendo el senador Castro, dijo que yo era apocalíptico. Yo ya no lo veo tan así porque muchos han conversado que van por ese camino y es la preocupación que tenemos. Entonces, yo veo eso, yo veo con mucha preocupación este tema y estoy muy en la línea de la senadora Berger. Por lo tanto, no sé si alguien más quiere ofrecer o si no, para decirle al secretario, senador Castro. Gracias, presidente. La verdad es que resulta bien curioso que procedente de la Cámara de Diputados viene este impuesto con $5. Aquí, porque siempre se dice aquí no hay flexibilidad, aquí no hay acuerdo, se bajó a 3. Ahora. Y se redujo también un año. Entonces, creo que es fácil hablar de que no hay diálogo, que hay rigidez, que el Ejecutivo no cede. Se pueden decir muchas cosas, pero los proyectos de ley son lo que se escribe, po. Y esto es lo que ha escrito el Ejecutivo, que ha dispuesto bajar en un tono de apertura, de llegar a acuerdo con las industrias para buscar una solución. Pero si la réplica a eso es la nada, es que se prefiere que no haya impuestos, están en su derecho de decirlo los legisladores de derecha, están en su derecho, pero también es bueno que el país conozca que aquí hay un esfuerzo real por allegar los recursos suficientes desde el mundo público y desde el mundo privado, porque no es intocable el mundo privado, ni puede aducir de que las reglas del juego se las están cambiando, porque si no, no habría ley en este país, pues. No habría ni una ley que cambie las tasas de impuestos. Y aquí lo que se ha hecho es ir bajando, buscando, allanando un camino donde aquí parece que la oposición es más dura y más rígida que en la propia Cámara de Diputados, donde hubo parlamentarios de RN, a lo menos de RN, que estuvieron allanados a buscar y apoyar incluso, como estaba originalmente la propuesta en la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me resulta increíble que el escenario de diálogo que todos predicamos en el Senado para buscar los acuerdos se retrotrae a un escenario más duro, de rigidez, frente a una rebaja objetiva que el Ejecutivo está poniendo en esa tasa. Probablemente va a pasar lo que va a pasar en Hacienda, ya, ese es el trámite, pero este es el minuto de dejar constancia también de las voluntades políticas empeñadas en las enmiendas a un proyecto de ley. Esto no es demagogia ni es cháchara, sino que es la voluntad del Ejecutivo expresada en una mejora aún para las industrias en esa tasa, rebajándola a $3, que aún así es rechazada por algunos sectores. Dejo constancia de eso porque esto atenta contra los miles de personas que buscan un subsidio, que tengan financiamiento sólido, estable y que permita que también el sector privado contribuya a ese subsidio y no esté exento de todo, que es una lógica que yo creo no es la que debiera animar a los legisladores en Chile. Yo también quiero dejar constancia que en pesca, por presión del senador de su partido, se modificó porque una empresa reclamó que iba a quebrar si le aplicaban la tasa a la merluza, que hoy día la están negociando de nuevo. ¿Por qué? Porque reclamaron, porque había 4.000 personas cesantes a partir si tomaba esa decisión. Yo en Atacama no estoy dispuesto a correr el riesgo que una empresa deje 1.000 personas a la calle, siendo una región que aporta el 6,1% del PIB al país, tiene la cesantía más alta y no voy a correr el riesgo alguno de que esto vuelva a ser y se repita un Pacific Blue de nuevo en esta ley por lo menos. Y eso es lo que no estoy dispuesto a hacer. Porque así como ya pasó en otra instancia de este mismo Congreso, pasó con Huachipato. Le subieron la tasa impositiva, encarecieron los productos y cerró igual. Entonces, no los digan solo nosotros que estamos actuando en contra de la gente, porque no es así. Estamos velando muchas otras cosas que a lo mejor en otras regiones no se ven, pero en la mía se ve permanentemente.
Nosotros tenemos riesgo, el ministro nos dice que no, yo hablé también con los sindicatos, me dicen una cosa distinta, y ante la duda no voy a poner en riesgo ninguna fuente laboral, ninguna, porque la región ya es golpeada por cesantía, siendo que no debiéramos con lo que le aportamos al PIB. Senadora Vesperger. Gracias, presidente. Simplemente yo vuelvo a reiterar lo que dije con anterioridad. Aquí estamos y vamos a aprobar la ampliación del subsidio. Eso está claro, está claro. Y los números lo que dan cuenta es que es suficiente con la mayor recaudación del IVA. Que todos ayuden a pagar los subsidios, bienvenida sea, pero que nunca sean, que siempre se les cargue a los mismos, que por otro lado le estás pidiendo mayor inversión, le estás aumentando las multas, o sea, siempre van a ser los mismos. Un subsidio, oiga, esto ni siquiera da para subsidio cruzado. Este es un subsidio en que el único que no está aportando es el gobierno. Y esta baja de 5 a 3 dólares no es un tema del monto, es un tema de si corresponde o no, a través de este proyecto, hacer acá una reforma tributaria. Y probablemente el ministro Marcel, ¿no es cierto?, que ha sido reiterado en ningunearnos en esta comisión sin querer venir, excepto una vez, para negociar con ellos a 2, a 1, a 0,5. Yo además tengo dudas de la constitucionalidad de en un proyecto como este, ¿no es cierto?, establecer este impuesto. Entonces, presidente, más allá de los discursos, más allá de querer enrostrar probablemente que nosotros si no aprobamos esto no hay subsidio, eso es falso. El subsidio, el aumentar, el llegar al 1.800.000, a los 2 millones, al número que termine, que hemos ido conversando acá, está cubierto con la mayor recaudación del impuesto del IVA o del IVA, producto precisamente de las alzas de las tarifas. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ministro. O sea, creo que no queda mucho más por decir más que votar. Efectivamente, lo que se aprobó en la Cámara es un proyecto de financiamiento mixto y lo que ha intentado el Ejecutivo es encontrar un espacio de acuerdo, disminuyendo las expectativas de recaudación de un proyecto con financiamiento mixto. Eso significa que tiene que haber una contribución de más espacios de recaudación que solamente las cuentas fiscales. Eso fue lo que aprobó la Cámara de Diputados y ese es de alguna manera lo que se ha intentado estructurar aquí. Yo quiero recordar las palabras de el diputado Mellado cuando aprobamos la ley PEC 3. Sí, correcto. El diputado Mellado, diputado de la Araucanía de la bancada de Renovación Nacional, presidente de la Comisión de Hacienda en ese momento, creo que era una presidencia accidental de la Cámara de Diputados, efectivamente, que planteó en su momento, durante la discusión, cómo era posible que el Poder Ejecutivo no planteara un mecanismo de recaudación con el cual se pusieran las empresas de generación. Esas fueron sus palabras textuales. Eso, digamos, esa misma aproximación fue la que se plasmó en la mesa de trabajo, esa misma aproximación fue la que se plasmó durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Entonces yo entiendo que puede haber una posición de principio de parte de los senadores de oposición de esta comisión en cuanto a que el financiamiento del subsidio sea únicamente pagado con cargo a las cuentas fiscales, pero ese dinero no existe hoy en día. Y creo que o sea, el informe financiero es claro al respecto. Y lo segundo es que también hay un asunto político, digamos, donde los bordes de lo que fue aprobado en la Cámara, en la Cámara de Diputados, y obviamente lo que ha intentado el Ejecutivo todo el tiempo es tratar de encontrar un espacio de entendimiento que permita apurar la aprobación.
si se aprueba un proyecto completamente distinto en el Senado al de la Cámara, eso evidentemente va a terminar en una comisión mixta que va a demorar más tiempo. Y en ese sentido yo también quiero ser claro con la ciudadanía. Si en el Senado se rechazan los pilares de financiamiento que hacen el proyecto mixto, eso es una diferencia de fondo que va a haber que resolver en una comisión mixta que seguramente se va a tomar tiempo. Y eso significa, bueno, ojalá podamos terminar con la votación lo antes posible para abordar esa comisión mixta lo antes posible también y llegar lo antes posible con la solución a las familias, como fue el mandato que se me dio a mediados del año pasado durante la mesa de trabajo donde participaron ambas cámaras. Senadora Pepe. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, recordarle al ministro, ¿no es cierto?, que en Chile no existen las órdenes de partido y aquí los que votan son los parlamentarios de acuerdo a lo que ellos creen en particular, porque si no sería muy fácil el proyecto que se vea y se apruebe una vez, ¿para qué va a pasar para la otra cámara? ¿Para qué va a pasar para otra comisión? ¿Para qué va a ir a la sesión si ya mayoritariamente se aprobó no sé qué? Entonces, recordarle que cada quien tiene opinión, que estamos en la Comisión de Minería y Energía del Senado y que aquí quienes votan son los que integramos. Tampoco me parece correcto que el ministro casi que nos amenace, ¿no es cierto? Diciendo que acá lo que estamos haciendo es no querer ampliar el subsidio. Lo he dicho en toda y cada una de las intervenciones. Eso no es así. Lo que estamos diciendo es que lo que no queremos es que el Ejecutivo, a costa o usando, ¿no es cierto?, como excusa el aumentar este subsidio, quiera hacer una recaudación fiscal, quiera hacer una reforma tributaria. Y como eso es lo que quiere hacer, y como el ministro Marcel no ha venido acá, bueno, que lo vean y que lo resuelvan en la Comisión de Hacienda. Pero a mí no me parece que quiera decir o que quiera de alguna manera presionar a quienes no estamos de acuerdo con esta reforma tributaria encubierta, que no estamos de acuerdo con el subsidio. Yo estoy de acuerdo con la ampliación de subsidio, lo comenzamos del día 1 y no estoy disponible para aceptar chantaje. Gracias, senadora Proboste. Presidente, mire, yo quisiera también invitar a que pudiésemos viabilizar esta iniciativa, porque es bien valorable el que declaremos que queremos el subsidio, porque yo creo que en eso no tenemos ninguna duda quienes estamos en esta comisión y quienes han intentado contribuir con ideas, pero efectivamente se requiere para dar sostenibilidad a una iniciativa como esta, contar con recursos públicos y privados. Y lo quiero decir porque si uno mira otras iniciativas, no sé, estoy pensando en equidad tarifaria, por ejemplo, allí también existió un aporte de privados. La diferencia es que esos privados eran usuarios, era gente que tenía un rol de cliente. Y hoy día, cuando se les pretende decir que es necesario que contribuyan aquellos que hoy día tienen además ingresos para contribuir a este fondo, de una manera en donde además hemos tomado compromisos, como por ejemplo los compromisos en materia de carbono neutralidad, en este impuesto verde, lo que estamos haciendo es viabilizar una iniciativa que va a beneficiar a más de 2 millones de personas. Entonces, yo quisiera en esto poder hacer un llamado para abrirse a este aporte, a este impuesto verde que permita dar sostenibilidad, porque la declaración de que estamos de acuerdo es muy importante, pero si no tenemos la posibilidad de que sea sostenible su financiamiento, es una declaración en vacío. Sí, señora Luz. Gracias, presidente. Este proyecto viene con un informe financiero, ¿no es cierto?, que hace y que señala que se puede financiar el aumento de estos subsidios con la mayor recaudación del IVA. Pero no quiero volver a ese punto que ya lo he expresado, sino que, bien, si el Ejecutivo va a seguir diciendo que eso no es necesario y que requieren otros fondos, ¿por qué? En vez de querer establecer el pilar del cargo FED, que es inconstitucional también, que el aumento de estos impuestos verdes, ¿por qué no se utilizan, por ejemplo, parte de la plata que tienen en el fondo FED, que entiendo que son cerca de $80 millones,
Y ahí si usted dispusiera de 4 millones de dólares, a lo mejor podría solucionar el tema de las aguas potables rurales, entre otras cosas. Es decir, ¿por qué solo la reforma tributaria? ¿Por qué no mirar otras formas de financiamiento que están ahí? Que no significa cargarle la mano a nadie más, que no significa poner en riesgo, como decía el senador Proens, la fuente laboral de 1.000 trabajadores en Atacama. Yo no creo que nadie esté de acuerdo con eso. Si hay un riesgo de eso, bueno, hay que ver cómo ello no ocurre en la práctica. Hoy día estamos con una crisis en empleo en el país. Entonces, aprobar una ley que por un lado, bien, diga usted que es la única forma de financiar el subsidio y ayudamos a estas personas, pero por el otro, ponga en riesgo fuentes laborales. Aquí hay un caso completo, un caso concreto que acaba de señalar el senador Proes, ¿no es cierto?, de 1.000 fuentes de trabajo en la comuna de Atacama. Eso no es ningún equilibrio, eso no es ningún equilibrio. Uno debe legislar en forma responsable. Uno debe legislar buscando la solución al problema que se quiere, que se quiere solucionar, valga la redundancia, pero sin que ello ponga en riesgo o cree un problema nuevo o adicional. Gracias, presidente. Gracias, señora Luz. Ofrezco la palabra a un senador antes de votar, antes de llegar a la hora. Nos faltan 5 minutos. Sí, ok. En votación la agrupamos. En votación las indicaciones 1, 2 y 3. Senador Galilea. Senadora Evenperger. Presidente, como lo he dicho durante la discusión de estas indicaciones, vuelvo, y no es solo una declaración porque está financiado el proyecto, soy partidaria de llegar a 1.800.000 o 2 millones de personas con este subsidio, pero respecto de este impuesto del que hago reserva de constitucionalidad, espero que se vea en la Comisión de Hacienda. Yo, una vez más, agradezco al ministro de Minería los esfuerzos que ha hecho, de energía, los esfuerzos que ha hecho acá en esta comisión, pero claramente hay un gran ausente que es el ministro Marcel. Bueno, si no quiere venir para acá, mandémoselo a la Comisión de Hacienda y que él responda allá. Y acompañaremos en esa discusión, ministro. Gracias, señora senadora. Senador Castro. Yo voy a votar a favor porque creo que si vamos a tener un subsidio, tiene que ser mixto. No veo por qué hay tal rechazo a que las empresas colaboren en esto. No veo por qué a esta altura de la vida, como ocurre en tantas otras áreas de la economía y de temas de alto impacto social, haya una renuncia anticipada, pese a la... No veo por qué tiene que haber un rechazo anticipado cuando hay disposición al diálogo, a la apertura y a la rebaja de parte del Ejecutivo. Pero la respuesta de eso es el rechazo. Que la gente evalúe, que la gente vea y sepa quién es y por qué se rechaza una razón de este tipo cuando ya incluso, y no es demagogia decirlo, en la misma Cámara de Diputados, de los mismos sectores políticos, se estuvo a favor de esto incluso con una tasa superior. Qué curioso. Y aquí ni la sal ni el agua. Senadora Proboste. Sí, claro, vamos a ver No, lo que dice la presidente, Comisión de mire. Hacienda, senadora. Sí. Presidente, mire, yo voy a votar a favor de la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Primero, porque reduce el tiempo. Inicialmente, si nosotros esta indicación que ha presentado el Ejecutivo se rechaza, que es lo que todo hace presagiar, ¿no?, que así va a ocurrir, porque ya hemos tenido el voto del senador Galilea en contra, de la senadora Luz en contra, y solo va a obtener los votos a favor, no sé, a lo mejor no me estoy adelantando mucho, senador Proens, pero resulta bien inconsistente, presidente.
Primero que aquí se diga en que esta indicación pone en riesgo las fuentes laborales. Primero, una indicación que reduce los costos de $5 a $3. Y por lo tanto, si se rechaza eso, si se rechaza la indicación, lo que queda es la exigencia, porque el resultado de la sala es incierto, en que le vamos a imponer una tasa más alta para este impuesto verde. Que además, aquellos que rechazan quieren que dure más tiempo. El gobierno ha puesto año 2025 y 2026. Ustedes quieren que además sea retroactivo también para el año 2024. Y además, el Ejecutivo ha incorporado el que efectivamente tengan estos contratos vigentes de suministro eléctricos vigentes, permitiendo que estos se lo puedan indexar aquellos que no lo tienen a los clientes libres. Entonces, a mí me parece que lo que se hace en el trabajo legislativo es escuchar. Aquí hemos escuchado a los representantes de las trabajadoras y trabajadores. Esta es una indicación que recoge esas preocupaciones y por lo tanto voto a favor. Señora senadora, señor presidente. Por todo lo que hemos conversado, no solamente ahora, sino que otros días también, yo voy a rechazar esta indicación porque creo, a diferencia de lo que escucho, de que no se manejan los mismos criterios en temas distintos en este mismo gobierno. El señor Castro nos emplaza por el tema de la empresa, pero el ejemplo más claro que tenemos hace poco, y lo dije recién, lo voy a volver a repetir, que en Biobío una empresa amenazó con cerrar y el gobierno se abrió a negociar de nuevo, algo que ya estaba aprobado. Y por lo tanto uno dice, ¿por qué solamente allá? ¿Por qué no nos toca a nosotros también? Porque a mí no me consta en lo personal que el Ejecutivo haya hablado con los sindicatos Guacolda, lo ha dicho, yo no tengo la misma versión que él, y por todos esos argumentos, porque yo, como dije, no voy a poner en riesgo ni una fuente laboral de mi región, porque siendo una región que aporta mucho, estamos con una cesantía más alta, ni siquiera voy a dudar en eso, porque no quiero que nos pase lo que pasó en Biobío. Y por esa razón voy a votar en contra. Resultado de la votación, rechazadas las indicaciones 1, 2 y 3, por 3 votos en contra, 2 votos a favor. Gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.